gente tiene que defender. Entonces, ahí como que estamos trabajando en ataque, pero evidentemente tienes jugadores que están defendiendo a los que están atacando. Pero el entrenador lo que hace es poner el énfasis, poner la negrita en la parte de ataque, porque tú lo que quieres no es solamente que el jugador haga esa tarea, sino que el jugador se quede con herramientas que tú le has dado, con frases que tú le has dado, con pautas que tú le has dado. No sé si me estoy explicando. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué trabajamos el primer día ataque? Porque luego, al día siguiente, como trabajamos defensa, ese ataque que he trabajado hoy, ¿vale? Mañana lo voy a repetir lo mismo, pero lo voy a repetir de manera más real. No sé si me estoy explicando. Porque ya aparece una situación defensiva controlada por mí. Sí, claro. Porque ahí yo dejo a los atacantes, les dejo que hagan lo que hicieron ayer, pero estoy encima de los defensores. No sé si me estoy explicando. ¿Me he explicado? Sí, claro, perfecto. Bien, vale. Es igual que también vos digo una cosa. Mirad, el Atlético de Madrid, os pongo un ejemplo, tiene 80 y pico equipos. 80 equipos, Bueno, tenemos fallas allí con el internet, profe, lastimosamente. Esperemos a ver que se pueda restablecer. Sí. Sí. Listo, listo. Ahora sí, profe. Listo. Lo escuchamos, vale. Lo escuchamos. Si se le va el internet, creo que por allá. Lo escuchamos, profe. A ver. Ahora sí. Ahora sí, profe, ahora sí lo escuchamos. Ahora va, pues está diciendo que en la Madrid tenemos, por ejemplo, 14 infantes. Hay una y hay un I. ¿Vale? Entonces, todos son Atlético de Madrid, todos tienen la misma camisa, todos tienen el mismo escudo, pero no todos los equipos tienen el mismo nivel de niños. Entonces, ¿qué ocurre? Esa metodología, lo que metemos en cada cajón, depende también del nivel del niño que yo tengo en mi equipo. Entonces, si yo tengo un equipo donde el nivel técnico de los niños es flojo, lo que hago es, en vez de hacer 30 minutos en el cajón de las herramientas, amplío el tiempo ahí. Le quito tiempo al cajón de en medio, al cajón del cerebro. Le quito tiempo. Entonces hago, por ejemplo, 40 minutos de técnica y hago 20 minutos de cerebro. Lo que no quito nunca es del fútbol. Del fútbol no le quito nunca. No sé si me estoy explicando. ¿Me he explicado? Sí, correcto. ¿Me han escuchado? Sí, señor. Profe, por aquí pregunta el profe Gabriel Vázquez, ¿qué ha podido ver del fútbol venezolano en sus experiencias con Academia Puerto Cabello y Dinamo? ¿Qué ha podido ver del fútbol venezolano? Bueno, pues si los que están aquí ahora escuchando tuvieran la posibilidad de escucharme en España hablar del fútbol venezolano, pues dirían, este es más venezolano que todos nosotros juntos. Que todos nosotros juntos. Nadie en Venezuela habla mejor del futbolista venezolano que yo fuera de Venezuela. Nadie. Yo me he encontrado desde que Salomón Rondón jugaba en el Aragua con 17 años y me lo llevé para Las Palmas, para la Liga de Fútbol Profesional con 17 años en el Aragua, ¿vale? Nadie ha escuchado otras palabras de mí que estas.
El jugador venezolano no tiene menos capacidades, menos atributos que el brasileño. No tiene menos capacidades, menos atributos que el colombiano. No, porque hacen frontera, son hermanos, tienen la misma sangre, son lo mismo, vienen de lo mismo, tienen la misma fibra, tienen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en Brasil hay una cultura del fútbol tremenda y eso ha deparado que allí la gente juegue al fútbol desde que salen ya de la barriga de la mamá y que haya entrenadores, En Colombia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo mismo. La diferencia de Colombia, Brasil, a Venezuela es simplemente Mister, no se escucha bien. Profe Javier, qué lástima, hombre. Profe Javier, ¿me escucha, por favor? Profe Javier. Volvió a fallar el internet, profe Javier. Profe, ¿me escucha? Profe, ¿me escucha? Profe, es que tuvimos muchas fallas lo escuchamos hasta donde usted estaba hablando de la diferencia de cuál es la diferencia del fútbol venezolano, de los entrenadores venezolanos, de colombianos, todo. Ahora sí, mejor. Bueno, lo que estaba diciendo, el futbolista venezolano, fibra rápida, explosiva, elástico, imaginativo, solamente le hace falta crear buenos hábitos, solamente le hace falta tener una cultura del juego actual un poquito más amplia, ¿vale? Pero es que tiene lo fundamental, tiene el físico, tiene la inteligencia, tiene la maestría corporal del jugador más coordinado posible. Es igual que el brasileño, igual que el colombiano. De hecho, ¿me estáis escuchando? ¿Me estáis escuchando? ¿Me escucháis? Sí, señor, lo escuchamos. ¿Me escucháis? Sí. ¿Me escucháis? Sí. Vamos a ver. Sí, En Europa, todos los clubes de mayor nivel, se construyen con una parte de jugadores europeos que le dan consistencia a los equipos, pero luego todos los grandes equipos europeos, los jugadores que son definitivos en el juego, los que ganan campeonatos, son sudamericanos. El último Barcelona de Guardiola tenía 3 sudamericanos en la punta de ataque. 3 sudamericanos, el uruguayo, el brasileño y el argentino. 3 sudamericanos. El jugador silvestre, el que no sabes nunca. Y es magia pura lo que se da. Magia pura. Eso es lo que yo pienso del jugador de acá. Bueno, profe, por acá hay otra pregunta, profesor del Club Deportivo Pancho Villegas, si puede hacer el favor de explicar métodos para trabajar del cajón de emociones en los niños. El de las emociones es el fútbol nada más. El fútbol. Lo que pasa es que el fútbol lo podemos trabajar. Nosotros llamamos a campo entero, a medio campo, doble área, en diferentes espacios, pero fútbol, ¿vale? Fútbol, lo que es un equipo contra otro equipo. ¿Qué ocurre? Esos 30 minutos de fútbol, lo que hacemos es lo dividimos en 2 partes de 15. La primera parte de 15 está conectada con el cajón del cerebro, es decir, si les hemos estado pidiendo 2 o 3 acciones tácticas que se van a dar el fin de semana, lo que hacemos es decirles a los niños que queremos ver que esas acciones tácticas que trabajaron de manera diseccionada en el cajón número 2, en el cajón del cerebro, queremos verla en el partido. ¿De acuerdo? Los primeros 15 minutos son controlados por el entrenador. Ahí paramos, corregimos, hacemos lo que tengamos que hacer. Y los últimos 15 minutos del partido observamos y premiamos.
hay que tener en cuenta que cualquier jugador, cuando un entrenador lo corrige delante de los compañeros, se siente agredido. Se siente agredido. Y lo que queremos es que el entrenador nunca sea algo agresivo para el jugador, y le decimos al entrenador, los últimos 15 minutos dedícate al jugador al que corregiste, premiale por lo que hizo bien, busca esa acción que va a ser buena para premiársela y déjales jugar, conócelos. Muchas veces los entrenadores no conocen a sus jugadores, no conocemos, no les dejamos libres. Lo que está faltando en el fútbol europeo, por ejemplo, aquí en Sudamérica yo me imagino que también un poquito ya, es el fútbol de la calle. Es el fútbol de la calle. Ese fútbol donde hay un maestro, hay un entrenador que es el maestro fútbol. Ahí no hay límites. Ahí el niño que parece chiquitito es capaz de sacar de su cerebro maneras de actuar en el juego que le permiten jugar con el grande. Aparece la agudeza. Las situaciones, por ejemplo, que estamos viviendo aquí en Venezuela, si las llevamos a España, allí se mueren todos. Se van a morir todos. No saben salir adelante, no saben solucionar. Nosotros aquí en Venezuela estamos acostumbrados a solucionar. Y esto ocurre con los jugadores. Pero hay que dejarles que ellos te enseñen cómo son. Ok, profe, por aquí el profe Carlos Uribe tiene una pregunta. Bien pueda, profesor. Profe, ¿cómo está? Saludos de República Dominicana. Saludos. Quería saber su opinión en cuanto al futbolista venezolano, o bueno, ya que hay profes de otros países sudamericanos, en comparación con el niño europeo. Bueno, pues mira, yo te puedo poner el ejemplo, no, yo te hablo desde un ejemplo claro. Lo estamos viviendo ahora en Madrid, en el Atlético de Madrid. Traer un chiquillo para el Atlético de Madrid, donde todos están escogidos con 12 años, ese niño el primero es porque todos los que están ahí tienen un nivel altísimo, porque los entrenamientos son muy exigentes, lo pasa fatal. Bueno, pues este año, esta temporada, ha aterrizado en el Atlético de Madrid un jugador venezolano, Nando, que viene de la Dynamo, ha aterrizado en el último año de juvenil. Supuestamente es el único año que tiene para demostrar si encaja entre ya los mejores, porque ahí están todos cribados. Ahí están los 20 mejores, seguro, a juro, como decís aquí. Ahí no hay tutía. Nando llegó allí y lo primero que hizo con su fútbol fue demostrar que físicamente, por naturaleza, estaba por encima de los españoles. Que técnicamente era un saco de sorpresas constantes porque tenía una capacidad, no técnica, sino imaginativa, tremenda. ¿Qué ocurre? También es verdad que Nando llegó con una gran ventaja y por eso posiblemente se adaptó muy rápido al Atlético de Madrid, por eso está siendo titular, tanto en el mejor equipo del Atlético de Madrid del fútbol base, que es el Juvenil A, como en la Youth League, ¿de acuerdo? Se adaptó muy rápido porque evidentemente donde él podía tener el problema es en esos hábitos de entrenamiento. En los hábitos de entrenamiento. ¿Qué ocurre? Nando llevaba años en la Dynamo entrenando ya como si estuviera en Europa. Estaba entrenando con las mismas directrices de cualquier equipo de primer nivel europeo. Entonces llegó allí y no extrañó. La manera de entrenar no la extrañó. La cultura del juego no la extrañó. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se hizo un nombre en 3 meses, se hizo un nombre dentro de la estructura, ya lo conoce todo el mundo habla de él, ya ha entrenado con el primer equipo y se ha hecho un nombre en 3 meses gracias, vuelvo a repetir, a las capacidades naturales que él tiene, pero también a la preparación que llevó de aquí. Eso es a lo que yo me refiero con que el jugador venezolano, nosotros al jugador venezolano aquí tenemos que intentar ponerle los medios para que cuando ese jugador pueda salir a clubs del primer nivel mundial, que la traba no sea que no conoce el juego, que la traba no sea que no tiene hábitos buenos para entrenar, que la traba no sea que no tenga la cultura deportiva que puedan tener ahí, que no sea esa la traba. Porque por naturaleza las condiciones que tiene son bárbaras. No sé si te pongo el ejemplo con Nando y con eso te vale. Sí, profe, muchas gracias. Aprovechando ya la oportunidad,
Se corta, no. ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Que aprovechando la oportunidad, quería saber por lo menos qué diferencia habría entre Correíta, que está allí en Dynamo, A ver, fue el entre proceso Correíta, entre Correíta y Nando. ajá. Bueno, pues, hombre, estamos hablando de otro tipo de jugador. Pero te digo una cosa, si Correíta, lo que estoy diciendo es, si tienen cultura del juego europeo, del juego del máximo nivel mundial, si tienen esa cultura y tienen buenos hábitos para entrenar, para cuidarse, para todo esto, tienen una ventaja muy grande. Correíta, en eso gana Nando. Ahora, Correíta lo que no tiene es un fútbol como para llegar allí el primer día y asombrar a todo el mundo, porque Correíta va a ser un jugador de asociarse, va a ser un jugador de hacer mejores a los demás. Pero Nando es un jugador definitivo, es el que yo decía de ese Barcelona de Guardiola. O sea, del Neymar, del Messi, del uruguayo, son jugadores que son definitivos. O sea, lo más difícil en el mundo del fútbol es dejar a un rival atrás, es el 1 contra 1, es ganar un espacio, es generar una superioridad numérica individualmente. Eso lo tiene Nando. Correíta es un jugador que si está allí en el Atlético de Madrid encaja perfectamente, pero es un jugador que tardaría más en hacer ruido. Profe, muchas gracias. Nada. Ok, por aquí preguntan, profe Romer Blanco, cuando habla del cajón de cerebro, ¿puede hacerse con jugadas de partidos de ellos mismos que han sido grabados? Eso es, esa es la clave. Esa es la clave. Al final, si hablamos del método direccional, por ejemplo, y queremos profundizar en el fútbol, yo digo, fíjate, todo lo que tú como entrenador quieras hacer, ¿de dónde lo vas a arrancar? ¿Del método direccional en sí? No, es que el método direccional es mi manera de vivir. Esto lo sabe Ricardo Negrini. Yo se lo he dicho muchas veces. El método direccional soy yo, como puede ser el método Manuel Martín. Soy yo, es mi manera de ser y de estar. Es esa. Lo que pasa es que hay personas que me han seguido en el camino y que son muy parecidas en lo personal a mí. Pero luego las cuestiones del fútbol las arrancamos del propio fútbol. Y es lo que está diciendo el compañero. Es un partido de fútbol diseccionarlo, sacar acciones, sacar situaciones del juego para luego entrenarlas. Ese es el cajón 2. Okay. ¿Veis? Por aquí pregunta Carlos Arturo Pérez, profe, dices que no usas el reloj. ¿Cómo maneja la distribución del tiempo para las sesiones de entrenamiento? Si normalmente un entreno se planifica de 90 minutos. Sí. No. Digo que no uso el reloj fuera del entrenamiento. Que no uso el reloj fuera del entrenamiento. En el entrenamiento yo tampoco lo uso, lo mando a tomar por saco, le pego una hostia al reloj, lo mando fuera, pero tengo un preparador físico, tengo un ayudante, que eso sí está con el reloj, porque hay que cuantificar los trabajos que haces y toda la historia. No sé si me explico. Pero ahí sí entra el reloj. Yo digo que a mí no me cuesta esto, por ejemplo. O llego a mi trabajo como director deportivo en el Atlético de Madrid y llego a las 8:30 de la mañana y son las 10 de la noche, y no he marchado de allí. Y no me acuerdo que son las 10 de la noche. Es a lo que voy. Ahora, cuando uno ya llega al entrenamiento, evidentemente ahí hay unos tiempos que hay que respetar. Hay unos tiempos de trabajo, unos tiempos de recuperación, unas pausas, hay todo eso. No. Ahí son 90 minutos que pueden llegar a ser hasta 120. Nosotros lo que pasa, en esos 3 cajones que os he dicho, luego hay una especie de bienvenida, nosotros lo llamamos una bienvenida, que es anterior al entrenamiento. Y en esa bienvenida entran, nosotros lo llamamos un trabajo de performance, que entran fisioterapeutas, entran los doctores, entran los preparadores físicos, entran redactadores y hacen trabajos individualizados de prevención, de potenciación de diferentes cosas en cada jugador, individualizado, todo eso. Eso es un trabajo previo que se hace, eso es individualizado, fuera del contexto del fútbol.
Profe, por aquí pregunta el profe Alberto Correa. La técnica versus la resistencia, ¿hacia dónde se va la balanza en caso de que dos equipos enfrentados, uno con la técnica y otro mucho resistencia? Pues yo le digo al compañero, si lo que pensamos es que puede combatir la resistencia y la técnica, estamos muy equivocados. Porque un jugador que tiene mucha técnica economiza en gasto. Un jugador que tiene poca técnica, vamos a ver, cuando un futbolista se cansa mucho de piernas es porque no tiró de su cabeza. ¿Me estoy explicando? Cuando un jugador, profe, Cuando un futbolista se cansa mucho de piernas es porque tiene poco fútbol en la cabeza. Porque tiene que hacer muchos esfuerzos para conseguir poco. Claro, claro, claro. ¿Me he explicado? Sí, está bien, está bien. Todo lo que el jugador tenga de técnica, todo lo que el jugador tenga de conocimiento del juego, le está ahorrando esfuerzos. Ujú. Con menos hace más. ¿Qué ocurre? Cuando un jugador no es muy talentoso, evidentemente, ¿de qué manera sobrevive Cuesta. en el fútbol? Con el aspecto físico. ¿Por qué los animales en el Ártico tienen mucha grasa? Porque hace frío. ok, ¿alguien alguna otra pregunta? Se cortó la red. Preguntarle, profe, es que nos dieron un ejemplo en España, un jugador, bajo esa información última que él dio de un jugador, que sea inteligente y que ahorre pues precisamente esa energía para poder descifrar o para poder ganar un partido. ¿Qué jugadores él nos podía dar como ejemplo? ¿Qué jugador podría dar un ejemplo? Pues cualquiera de los muy talentosos. No estoy diciendo con esto que el jugador no corra, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando un jugador, por ejemplo, domina muy bien el control orientado, ¿vale? Cuando usted me quiere pasar el balón a mí, ¿me oye? ¿Me oye? Usted me quiere pasar el balón a mí, me pasa el balón a mí, me va a venir un rival encima de mí. Si yo manejo muy bien el aspecto periférico, es decir, estoy viendo que me viene un jugador encima, tengo el cuerpo bien perfilado y según me está llegando encima, le salgo con un control orientado. ¿Con el control orientado qué he hecho? ¿Un control? No, le he regateado. Me he marchado de él. Entonces, cuando los jugadores tienen eso, como lo tiene, por ejemplo, Iniesta, como lo tiene Juan Mata, como lo tiene David Villa, no es que corran menos, es que todo lo que corren es válido. Profe Félix, saludarlo primero que todo. Buenas tardes, mi profe. Un placer tenerlo aquí. No sé si la respuesta del profe Javier o hay algo que le quiera usted agregar. No, está bien, me parece bueno, yo buscaba una respuesta respecto al jugador que él en estos momentos en España tiene esa situación o descifra una situación de juego basado más en la inteligencia que en el correr. Ok, profe Vidal, mire, nos queda ya menos de un minuto. Profe Vidal, entonces Bueno, ya envió el yo otro lo que le link. digo, cada jugador tiene su propio talento y hay que hacerle crecer desde su propio talento. El que tiene un talento físico hay que hacerle crecer desde el talento físico. El que tiene un talento técnico desde el talento técnico. Profe Javier, para los que quieran ya terminar, porque hay varias preguntas allí todavía que me están escribiendo por interno, vamos a una tercera sesión. Ya acabé de enviar el link al grupo y perfecto. Con esa finalizamos para no quitarle más tiempo al profe ni a los demás. Pero ahí vamos, ¿listo? Nos conectamos entonces en el siguiente link que ya les envié. Venga.
Manuel. Listo, mi profe, ya estamos, ahí se están conectando. Pues, el profe que hizo la pregunta, profe Félix. Ahora. Dígame, profe, dígame. A ver. Sí, que me estabas diciendo no sé qué de una pregunta, Manuel. Sí, el profe Félix, pero no se ha conectado, creo que estaba preguntando el ejemplo del jugador en España. Si alguien tiene alguna otra pregunta, continuamos. ¿Quieres que diga algo sobre eso? No, continuamos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? El profe Alberto me estaba escribiendo que tenía otra pregunta. No lo veo si se volvió a conectar. Ah, se acaba de conectar el profe Alberto, que tenía una pregunta. Bien, pues, profe Alberto. Ya, sí, Martín. Profe, mucho gusto. Sí. Es Alberto Correa. Sí. Hablando de la detección de talentos, yo te digo, profe, tengo un chico de 14 años. Inmediatamente, ¿cómo haces tú cuál es tu medida, tu referencia para saber que va a ser un talento o que es un talento? O sea, ¿qué es lo primero que tú le mides, digámoslo así, en general? ¿O le miras a él, lo analizas? Vamos a ver. Yo en el fútbol, por ejemplo, digo, nosotros los entrenadores hay cuestiones que son más entrenables que otras. ¿Estás de acuerdo conmigo? Seguro. Bien. Entonces, parto de que cuando un jugador tiene cosas que el fútbol le va a exigir, pero que son muy difíciles de alcanzar mediante el entrenamiento, ese jugador lo agarro conmigo. ¿Por qué? Porque lo que yo le puedo dar a través del entrenamiento, no hay problema. No hay problema. El problema es conseguir, por ejemplo, un jugador que sea rápido cuando tiene fibra no rápida. Conseguir un jugador coordinado para que no se lesione, para que sea capaz de dibujar cosas diferentes cuando él no tiene una coordinación natural importante. ¿Puedo mejorarle la coordinación? Sí, pero no de manera excelsa. No sé si me estoy explicando. Es cuando yo encuentro un jugador que tiene fibra rápida, que es muy coordinado, que es muy flexible. Todo esto significa que lo vas a poder entrenar, que no se va a lesionar, cuando tiene además cognitivamente respuestas muy rápidas. Es un tipo pillo, un listo. Hostia, ese lo agarro conmigo. Ese es el primer tema. Segundo tema, cuando yo voy a ver fútbol, yo lo que hago es, cada jugador me llama la atención por algo concreto. Hay uno que me llama la atención porque no para. Es decir, está en todos los lugares, tiene una capacidad física tremenda de la hostia, no sé qué más. A lo mejor técnicamente es aseado, pero tampoco es la hostia. Entonces, si ese jugador destaca por lo físico y lo agarro conmigo, yo lo que tengo que hacer es completarlo, mejorando la técnica y tal, pero lo que no puedo hacer es cambiarle. O sea, yo lo que tengo que hacer es hacerle crecer desde su talento. Si yo digo que no hay una cara del talento. El talento tiene muchas caras, Hay jugadores con un talento físico, hay jugadores con un talento imaginativo, hay jugadores con un talento de madurez que tienen 16 años y parece que como si hubieran vivido 2 veces, ¿vale? Cada uno tiene su talento, ¿de acuerdo? Es igual que nosotros. O sea, y de hecho, cuando vamos a mirar a entrenadores del máximo nivel, Mourinho es del máximo nivel, sí. Guardiola es del máximo nivel, sí. Klopp es del máximo nivel, sí. ¿En qué se parecen entre ellos? En algunas cosas, pero en la mayoría son diferentes, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos se ha construido en base a su propio talento, a su fortaleza, Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, el fútbol brasileño. El fútbol brasileño por historia ha sido un fútbol basado en el juego bonito, en la técnica. Yo me acuerdo hace años que de repente, Brasil empezó a no ganar los mundiales porque empezaron a querer ser un poco como los equipos, como las selecciones europeas. Pero sin Europa estábamos imitándoos a vosotros. Pero sin Europa buscábamos a los mejores jugadores brasileños. Pero
¿Qué necesidad tenéis de pareceros a los europeos? Si vosotros lo que tenéis que hacer es crecer desde vuestro propio talento, desde vuestra propia esencia. No sé si me estoy explicando, eso es el talento para mí. Cada jugador, cada nación tiene su propio talento, tiene su idiosincrasia y tiene que crecer a través de ella. No puede querer ser como el otro, porque entonces dejas de ser especial. Tienes que ser lo mejor que tú puedas ser para ser especial. Tú, no en comparación a nadie. Tú, único, tienes que ser único. Te entiendo, profe. ¿Puedo hacerte una pregunta más? ¿Puedo hacerte una pregunta seguida, por favor? Las que quieras. Ok. Hay un tabú que toda la vida se ha hablado en el fútbol. Por ejemplo, equipos profesionales que dicen, no, yo mejor voy a completar mi equipo. Jugadores jóvenes y jugadores de experiencia. ¿Por qué ese jugador de experiencia, obviamente es redundante lo que voy a decir, el jugador de experiencia por el trayecto que tiene, pero ¿por qué el jugador de experiencia qué hace? El jugador de experiencia lo que hace es que él intuye la jugada, él sabe para dónde va a ir, él ya con el movimiento, con el gesto técnico del contrario, él ya sabe a quién se la va a tirar. La pregunta mía es, ¿por qué no existe un joven que tenga esa habilidad, esa agilidad, esa intuición que se necesita, hay que tener 37 años para saber a dónde van a tirar la pelota? Todo el mundo dice eso, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos de nosotros decimos, es que eso no se puede enseñar. Eso lo tienes o no lo tienes, o te llega con la edad. Sí se puede enseñar. Los jugadores del Atlético de Madrid de 16 años, de 18, Nando, entrenan el año pasado con Godín, con Griezmann. El Cholo los llama. ¿Sabéis lo que es para Nando, que juega de atacante, tener que atacar a Godín? Está aprendiendo de Godín. Godín lo está poniendo. Cualquier jugador joven va a tener un entrenador que es el entrenador físico, es uno de nosotros, y va a tener otro entrenador que es el maestro fútbol. El fútbol les va a enseñar, pero coño, nosotros estamos para enseñarle antes, porque el maestro fútbol les enseña a base de hostias, a base de cometer errores. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que mi jugador cometa menos errores. Entonces, tengo que enseñarle qué es lo que va a pasar en esa jugada y cómo lo puede resolver. Nosotros en la liga, los jugadores jóvenes entrenan, los atacantes del juvenil, pues tienen que atacar a los defensores del primer equipo, todas las semanas, todas las semanas. Y los defensores del Atlético de Madrid de juvenil tienen que defender a los atacantes de todas las semanas. Entonces, ¿qué ocurre? De ahí no solamente es la oposición que tienen, sino que están aprendiendo de ese jugador ya veterano. Están aprendiendo de ese jugador veterano. Fíjate por dónde ahora sale lo del jugador veterano, que con menos hace más. Pero porque anticipa mentalmente. Es que anticipa, porque esa secuencia ya la ha vivido y entonces sabe lo que va a pasar. Por eso yo antes decía, cuando empecé la charla, nosotros tenemos que saber qué está pasando para saber qué hacer. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros jugadores a que detecten qué está pasando para saber qué tienen que hacer. Por eso yo hablaba de dos acciones técnicas que para mí son importantes, que es el periscopio, que yo llamo, que es el cuello, que muevan su cabeza siempre alrededor. Los jugadores juegan en 180 grados, pero el futbolista bueno juega en 360 porque sabe lo que tiene alrededor de él siempre. Sabe dónde están los rivales, dónde están los compañeros, dónde están los espacios, dónde están los peligros, dónde están los beneficios, y ya se está colocando bien para cuando tiene que o defender o atacar. Eso se le tiene que enseñar. El jugador tiene que saber dónde está. Tiene que saber dónde está. ¿Por qué el Barcelona en su momento sacó tantos jugadores que medían 1,70 m, 1,68 m y que fueron campeones de todo? ¿Por qué sacaron esos jugadores? Porque sacaban ventaja a los más poderosos físicamente, porque sabían dónde estaban. Porque sabían dónde estaban. Entonces, eso está en nuestras manos, compañero. Claro que se puede, no es que se pueda enseñar,
Es que nosotros tenemos que enseñarlo. Esa es la ventaja que tuvo Nando cuando llegó al Atlético de Madrid. Que Nando llega al Atlético de Madrid, ya debutó con la Electricidad en segunda división, que tiene 18 años recién cumplidos, y Nando en todo momento sabía dónde estaba todo colocado. Y había jugadores españoles de su edad que no lo sabían. Esa es la ventaja de Nando. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ti, compañero. ¿Alguien más alguna pregunta? Les recuerdo que si van a preguntar, desactivan el micrófono, o si no pueden, me levantan la mano y yo los desactivo de acá. ¿Alguna otra Profe. pregunta? Sí. Miguel Ángel. Sí. Bueno, profe, aquí escuchando, a los compañeros, analizando todo lo que usted está diciendo. Sí, ahorita hay infinidad de jugadores que le podría decir al compañero que preguntó que piensan antes de lo físico, ¿no? Aunque no es mentira que no corran, porque todos los jugadores tienen que correr. No, de hecho, tiene que correr. Sí, de hecho, ahora se corre un poco más. De hecho, el Xavi, que para mí ha sido un excelente 12 jugador. kilómetros cada partido, amigo. Sí, señor. Entonces, era uno de los que más corría en España en el último mundial que quedaron campeones. Era él. Entonces, Iniesta. Entonces, ¿a qué me voy yo? Bueno, un jugador así ahorita, Toni Kroos. Toni Kroos es un jugador que es muy inteligente con su cuerpo, sabe usar la cabeza y tiene una riqueza técnica que ya cuando la pelota le va a venir, ya él sabe a quién le va a dar el balón y sabe a dónde la va a tirar. Entonces, ese sería uno de los jugadores. Y como ejemplo, bueno, Sané y muchos otros. Ahora mi pregunta es esta, profe. Usted ha trabajado en Venezuela y viendo lo que ha visto, pues viendo, valga la redundancia, lo que ha observado en Venezuela, teniendo en cuenta que en España se está trabajando la parte técnica, se viene haciendo una vertiente. Yo soy venezolano, estoy aquí en Barranquilla también. Hay una vertiente ahorita que se está tomando en cuenta, que es la parte física. Muchos equipos en Venezuela están trabajando mucho la parte física. También lo están haciendo aquí en Colombia, porque yo he estado de pasantías en el Junior de Barranquilla y están trabajando con mucho la parte del jugador que se llama muy alto, muy fuerte, que ponen por encima de eso antes de lo técnico. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué grado de intensidad, verdad, se le puede dar de trabajo a unas categorías cuando el niño está en proceso de maduración, empezando de maduración, o sea, me explico, 12, 13 años, a la parte física que a la parte técnica? Porque a mí me gusta hacer mucho énfasis en las transiciones y en la parte técnica, ¿no? Y en que el niño piense. Pero entonces tengo niños bajitos, pequeños, y que de repente se sienten desanimados porque no los toman en cuenta, pero juegan muy bien, que no los toman en cuenta en una selección Atlántico, aquí en Barranquilla, o no los toman en cuenta en una selección. ¿Qué les puedo yo aplicar en lo mental, verdad, a los chicos, a decirle que más adelante, esa explosión se va a ver más adelante? Si ellos, la mirada larga es ese jugador que yo quiero ser mañana, ese jugador que yo quiero ser mañana. Háblales de jugadores que ellos vayan a conocer y que sean ejemplo para ellos de que no pasa nada porque no les elijan ahora. Y te voy a poner yo ejemplos. David Villa, amigo mío, fue jugador mío, tiene ahora a su hijo con nosotros en el Atlético de Madrid, a Luca. David Villa estaba conmigo en el Sporting, yo no lo entrenaba, ¿eh? Estaba conmigo en el Sporting, cuando yo estaba en el Sporting también. Y David Villa nunca fue a ninguna selección española. Nunca. Hasta que llegó a la absoluta. Y en la absoluta fue campeón de Europa, campeón del mundo, fue el segundo máximo goleador de un mundial. Fue la puta madre. Nunca fue una selección. Te sigo diciendo. David Silva, jugador del City, pedazo jugador, campeón del mundo, campeón de Europa, no sé qué más, ¿vale? David Silva es canario.
en las Islas Canarias, los dos equipos referentes que son el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, no lo quisieron. No lo quisieron. Y su papá lo sacó a la península a hacer pruebas por todos los lados. Fue al Real Madrid cuando era infantil. No lo quisieron. Y lo firmó el Valencia. Exacto. O sea, tú puedes buscar un montón de situaciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo con el tema de que se busquen perfiles de jugadores con un físico de la hostia, o que se busquen jugadores con un perfil técnico de la hostia, o que se busquen jugadores con un perfil cognitivo de la hostia, yo no lo veo un problema. Yo lo que sí veo un problema es que luego al que elegiste por una cosa que lo quieras cambiar. No sé si me explico. El elefante nació para tirar de los árboles, para arrastrar los árboles, para tumbar un árbol, pero no para subirse a un árbol. Pues yo a un elefante no le puedo pedir que se suba a un árbol. Por eso, yo, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, una de las cosas que hemos cambiado es el no cerrar los perfiles de jugador. Por ejemplo, el lateral, el número 2, no tiene que ser de tal manera, de tal. Digo, no, porque luego el Cholo necesita, en una despensa necesita a lo mejor un lateral que sea lateral central, un lateral defensivo, pero de repente va a necesitar un lateral carrilero, va a tener que atacar por esa banda. Entonces tiene que tener los dos elementos. Hay sitio para todos los perfiles, para darte, no se me explico. Claro. Sí, claro. De hecho, el pequeño va a ser bueno al grande y el grande va a ser bueno al pequeño. Fernando Torres no era un jugador muy talentoso. Ayer todavía estuve hablando con él. Fernando Torres no fue un jugador muy talentoso, vivía de su físico. Pero sin embargo, cuando se juntó con chiquitinos que eran capaces de detectar dónde él tiraba los desmarques, por ese físico que tenía, le hicieron grande. Necesitó de los chiquitinos para que su fútbol fuera más brillante. Pero los chiquitinos también necesitaban de Fernando, porque si no los chiquitinos hacían cosas que no terminaban en nada. Sí, claro, es cuestión de complemento. Exacto. Y de darle la vida útil que tiene cada jugador, pues. Mira, los compañeros que están ahí escuchando ahora de la Dynamo están educados, ellos han formado para trabajar en familias. Al final, un equipo de fútbol es como nuestro cuerpo. Cuando un músculo de mi cuerpo se acorta, el compañero de ese músculo se está estirando, porque si los dos se acortan a la vez, van a lesionarse los dos. Y esto es como se tiene que trabajar en el fútbol. Para que un jugador brille y haga bien su trabajo, necesita de un entorno, de otros jugadores. Por eso es muy importante que nosotros compongamos muy bien lo que son las familias dentro del campo. Ok, Gracias, profesor. El profe Douglas Brenes tiene una pregunta. No se escucha, profesor Douglas, no se le escucha. Sí, buenas. Saludos, Douglas, desde Costa Rica. Pregunta, no, tal vez un aporte a lo que hablaban ahora de los jugadores, ¿verdad? Que tienen que tener experiencia, ¿verdad? Y que ellos van interpretando más el juego. Yo siento que en esto podemos ayudar a los jóvenes dándole minutos. Creo que la única manera que un jugador se haga experimentado es dándole minutos, es confiando en los jugadores jóvenes y teniendo procesos importantes, ¿verdad? Para que ellos se puedan desarrollar y llevar a cabo todo. Obviamente se van a equivocar, van a haber muchas metidas de pata, como decimos, pero el hecho de los minutos va a hacer que ellos vayan agarrando experiencia. Entonces, si tenemos jugadores de 20, 19 años acumulando experiencia, a los 22, 23 años ya van a ser jugadores experimentados. Entonces, creo que esa es una de las claves. Y después, con este tema de los jugadores que hablaban ahorita, yo pienso que lo más importante es darles, al jugador hay que enseñarles los conceptos, a interpretar el juego, a saber el juego, porque nada hacemos con jugadores altos, grandes, con buen físico, si no interpretan bien el juego. Entonces creo que el fútbol ya ha cambiado mucho y creo que esos paradigmas de antes que se tenían jugadores solamente porque medían 1,90 m, creo que ha cambiado. Si vemos a lo largo de la historia, los bajitos, los jugadores pequeños, con inteligencia, la inteligencia en la cabeza, ¿verdad? Que saben jugar con el cerebro y con los pies,
son los que han marcado diferencia. Totalmente de acuerdo contigo, compañero. Nosotros, si somos capaces de enseñar al jugador a que se conozca a él, que se conozca a él. Si luego somos capaces de enseñarles a que conozca el juego, una vez que se conozca a él, ¿qué problema puede tener? Hay un compañero aquí que ahora que está metido dentro del grupo, que está escuchando esto, es colombiano, se llama Alex Salazar, fue futbolista muchísimos años profesional, casi todos los años jugó en una posición determinada, una manera de jugar al fútbol determinada, y en el último año que tuvo de profesional, que vino con nosotros para la Academia Dynamo, en segunda división, tuvo que cambiar toda su estructura mental. Pasó de ser un mediocentro que jugaba por dentro y le pedimos que cayera a la banda, que pisara los pasillos exteriores, que llegara al área contraria, que bajara también cualquier persona normal. Los normales no avanzan, ¿vale? Los normales no avanzan. No se hubiera dicho, ¿cómo me voy a poner yo ahora con mi edad a cambiar mi estructura mental dentro del juego del fútbol? Lo hizo. Y no es que lo hiciera, es que ayudó a los jóvenes a hacer una temporada magnífica, pero lo más importante de todo, Alex Salazar lloraba el último día que se vistió de corto porque quisiera haber alargado su vida como futbolista mucho más, porque empezó a disfrutar de verdad del puñetero juego del fútbol. Está ahí, lo puede decir él. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Si todos están tan claros como parece, quiero darle la palabra un segundito a mi profe Javier, al profe Ricardo Negrín, que sé que es coautor del método que trabajan ustedes y que manejaron en Dynamo. Profe Ricardo, gusto en saludarlo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor, sí se le escucha. Ricardo. Sí, ¿cómo está? Javi, ¿cómo te va? Saludos a todos. Aquí bien. disfrutando una vez más de tus enseñanzas y la experiencia, por supuesto, que durante tantos años has no solamente impartido, sino regalado para muchas personas dentro del fútbol. Yo soy testigo de todas esas enseñanzas y esas experiencias que, bueno, desde que estamos en este camino, hace 6, 7 años hemos compartido y por muchos países, muchísimos países, donde, bueno, sin ningún tipo de desprecio ni temor a regalar lo aprendido, bueno, lo has entregado todo. Así que te felicito una vez más por todo lo que haces y bueno, bienvenido. Gracias a todos por participar. De verdad que es un placer estar, bueno, conectado en tantos países a la vez y bueno, a la orden. Ahorita yo estoy en Estados Unidos. Me agarró el tema por acá del virus y bueno, y aprendiendo todos los días, aprendiendo para que apenas pase esta situación, seguir creciendo y disfrutando de este fútbol tan bonito. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Eres mi motor, lo sabes. Gracias, profe, y un abrazo. Muy bien. Que Dios los bendiga a todos. Profe Vidales, de antemano pues agradecerle en nombre de todos. Como le decía inicialmente, sé que muchas cosas quedaron para estos entrenadores, tanto para los que estaban involucrados como preparadores físicos, como entrenadores o como directores técnicos, como asistentes. Yo sé que todo esto que estamos haciendo a través de estas charlas, algo positivo y algo les va a dejar. Voy a abrir los micrófonos para que se despidan del profe, agradeciéndole y pues que Dios los bendiga a todos, que todos estén bien en sus hogares y pendientes para las próximas charlas. Recuerden que estamos lunes y miércoles en el horario de las 4. Pero
de pronto cambiemos el horario en alguna charla según pues la disponibilidad de los ponentes. En este caso tenemos pendiente, o ya envié al grupo de WhatsApp, ya envié las 2 charlas de la del profe Fabián Bazán, preparador físico del Orlando City, y la del profe Manolo Contreras, ¿sí? Ya está también en YouTube. Esta también va a estar también grabada y también se les hará llegar. Nos falta la del profe Carlos Sintra del Fluminense, que fue el día lunes, y pues ya estaremos pendientes a las otras charlas. Un fuerte abrazo y nos podemos despedir del profe Javier. Gracias, profe Javier. Profe, bendiciones por la manera de ver el fútbol. Yo, muchas gracias, porque de verdad ver el fútbol como usted lo ve es enriquecernos nosotros y afianzar conceptos que estamos afianzando, por lo menos en el desarrollo nosotros de las categorías menores, que es la base fundamental de lo que es el fútbol del futuro. Muchas gracias. Me alegra mucho tus palabras y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy amable por sus conceptos, muy enriquecedora su charla. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Conocerlo, un gusto escucharlo y pues por supuesto estaré pendiente para una próxima charla. Fuerte abrazo. Un honor, señor, un honor. Profe, muchas gracias. Esperando que salga por fin la certificación en línea para entrenadores de método direccional. Y bueno, esperando que siga compartiendo su conocimiento por las redes sociales, que estamos siempre muy pendientes. Muy bien, muchas gracias, amigo. Muchas gracias y bendiciones. Gracias Javi, gracias a todos, gracias profe por muchas gracias. Iniciativa. Gracias para todos. Muy bien, Ok, un abrazo para todos, muchachos. Excelente, muchas gracias, saludos y ahí esperando más oportunidades de estas para enriquecer y crecer como entrenadores. Saludos desde Costa Rica, gracias. Ok, mi profesor. A seguir. Listo, un abrazo para todos, agradecido.